porque vamos a entrar hoy en la segunda parte de este especial que queremos hacer para ustedes, para quienes nos ven a través del YouTube Live y del Facebook Live, que es un comparativo, Paola, entre las propuestas de un candidato y otro candidato. Petro Rodolfo, Rodolfo Petro, que es en realidad algo necesario y creo que es la tarea que deberíamos hacer todos, pero todos los colombianos antes de enfrentarnos al tarjetón el próximo domingo, día de ir a las urnas. Sí, señor Juan Pablo, la segunda parte de este ejercicio que iniciamos ayer junto con el economista, analista e investigador Mauricio Reina, quien ya está con nosotros aquí en el estudio de Sigue la W Digital. Ayer mostramos la comparación de las propuestas en materia de infraestructura y en materia de minería, medio ambiente, algo de política social, y hoy nos queda pendiente seguir hablando, por ejemplo, de temas tan importantes para el país como la salud, la política macroeconómica, especialmente lo que tiene que ver con reforma tributaria, porque ayer Mauricio eso quedó en punta, dijimos que los programas de ambos gobiernos o las propuestas de ambos candidatos mejor son muy ambiciosas, van a requerir más gastos para el país, pero no sabemos todavía de dónde va a salir la plata. Entonces vamos a analizar hoy eso, Juan Pablo, y también lo que tiene que ver con narcotráfico y seguridad, si alcanzamos, porque ayer también dimos unas primeras pinceladas, analizamos con dos invitados muy importantes este tema, pero es importante también hacer este comparativo de esas propuestas tan importantes junto con Mauricio Reina, que hizo este ejercicio. Esto es un trabajo de él, Juan Pablo, nosotros se lo estamos aquí nos conichamos. Sí, replicando, pero esto es una comparación del equipo de trabajo de Mauricio Reina, 2 meses analizando estas propuestas, y es muy interesante entonces poderlas comparar. Pues profesor Mauricio Reina, es un gusto tenerlo nuevamente acá, saludarlo, bienvenido a Sigue la W. ¿Y por dónde arrancamos? Usted nos va a llevar por la senda de la comparación. Nosotros vamos a arrancar con Andrea mostrando las propuestas en el pero por lo menos saludémoslo. Hola. Juan Pablo, qué gusto estar aquí. Andrea, Paola, Mauricio y a todos los que nos siguen en este momento. No, pues ayer tuvimos una metodología muy estructurada con 2 tableros y lo que pasa es que como usted estaba en una cita médica, pues entonces se perdió, pero aquí ellas son las que mandan la parada. Entonces, Andrea, Paola, quedamos en sus manos para que podamos avanzar en este objetivo que, insisto, es algo que deberíamos hacer todos los colombianos, llegar a votar enterados, porque no es votar por el que más grita o por el que más promete, es votar por el que más se acerque a aquel país que soñamos, por lo menos en su propuesta de plan de gobierno. Así que, Paola, Andrea, adelante. Bueno, entonces vamos a empezar, Juan Pablo, con las propuestas de Gustavo Petro en lo que tiene que ver con política social. Ayer ya tocamos algunos temas, como por ejemplo el de las pensiones, que ha sido bastante polémico, del que se ha hablado tanto en los últimos meses, incluso el debate se ha centrado mucho en ese tema pensional, pero hay otro tema que también le interesa mucho a los colombianos y que tiene que ver con la salud. Entonces vamos a ver las propuestas de Gustavo Petro en materia de salud. Lo que dice este candidato es que el Estado contribuirá, bueno, estas son entonces las de salud, me cambiaron ahí la diapositiva, pero bueno, vamos a analizar entonces estas propuestas. Dice Gustavo Petro que va a crear un sistema de salud único, público, universal, preventivo y predictivo, participativo, descentralizado e intercultural. Este sistema de salud, el candidato dice que lo va a financiar con impuestos progresivos y cotizaciones equitativas y que va a ser operado mediante un fondo único de salud que retomará y ampliará las funciones de los administradores de recursos de la Seguridad Social de Salud, que es el que todos conocemos, el ADRES. Pero además propone la creación de consejos nacionales y territoriales de salud como autoridades sanitarias que serán las que van a orientar la conformación de las redes de salud para la atención integral a la población rural y urbana. Esas son las primeras propuestas de Petro en materia de salud. Veamos las siguientes para hacer entonces el respectivo análisis. Decíamos entonces que Petro también está proponiendo elementos institucionales que tienen que ver, por ejemplo, con crear un sistema de información misional y administrativo interoperable, es decir, donde esté la historia clínica, electrónica y unificada de cada paciente, pero además crear un sistema nacional de riesgos laborales que responda a los diferentes oficios y niveles de riesgo asociados, incluyendo las economías populares, y finalmente habla de un énfasis en la medicina preventiva y una atención temprana.
Mauricio, yo creo que lo más importante en materia de salud es eso de crear un sistema único, universal. ¿Eso cómo sería? Porque entonces desaparecen también los regímenes actuales que hay en materia de salud, el contributivo y el subsidiado. Un sistema único, universal y público. Y público. Ese es el principio fundamental. Creo yo que si se trata de agarrar la esencia de lo que está proponiendo Gustavo Petro en términos de salud, hay que decir que frente a lo que tenemos hoy, desplazaría el rol del sector privado en las EPS, desaparecería el rol de las EPS y desaparecería el sector privado, por lo tanto, en esa dimensión o en ese eslabón del sector. Y también, no en su totalidad, pero también en las IPS. Recordemos que las EPS juegan un papel de aseguradoras y las IPS son las prestadoras de salud, desde clínicas, hospitales, puestos de salud, etcétera, etcétera. La propuesta de Petro al decir un sistema único, público y universal, quiero enfatizar lo de público, es desplazar al sector privado. Y único querría decir que no existirían diferencias entre el régimen contributivo y el régimen subsidiado. Sería igual para toda la población. Allí está el principal rasgo distintivo. Lo demás son elementos que contribuyen a enriquecer esa propuesta, pero ese es el mayor énfasis, quizás con un elemento adicional. El énfasis en la dimensión preventiva, que también la tenían muchos candidatos en la primera vuelta, y Rodolfo Hernández hasta cierto punto la conserva, pero hago énfasis en eso porque se parece mucho a algo que se hizo en Venezuela originalmente bajo el gobierno de Hugo Chávez, se ha hecho también en países centroamericanos, pero que no tiene un costo despreciable. Han calculado los expertos que si se lleva adelante esa estrategia de brigadas preventivas de salud, eso significaría un poco más de 4 billones adicionales en términos de gasto presupuestario. Profesor Mauricio, pero yo quiero que hablemos de esa idea, pues, de crear algo que para muchos parece macrocefálico, o sea, hacer un sistema de salud único. ¿Eso en qué lugares del mundo funciona? Y pregunto el funciona, ¿por qué? Porque para muchos analistas el sistema de salud en Colombia es un sistema bastante bueno. Sí. El sistema de aseguramiento nacional es modelo incluso hasta para países más desarrollados. Sin ir muy lejos, en los Estados Unidos, tener una emergencia médica es una tragedia porque es muy costoso. ¿En dónde funciona un sistema público que sea realmente efectivo tanto para los usuarios como financieramente viable? El sistema de salud colombiano, con esa combinación de reglas del juego públicas y acción de agentes privados en distintas dimensiones, ha tenido muy buenos resultados en dimensiones como, por ejemplo, la cobertura del sistema de salud colombiano es envidiable para muchos países, no solo de América Latina, sino del mundo, y también que al final se termina atendiendo a la gente. Hay demoras, hay colas, hay dificultades, pero al final se termina atendiendo a la gente y va expandiendo, de acuerdo con las decisiones del sector judicial, la cobertura de lo que cada uno de nosotros tiene dentro del sistema de salud, a partir de tutelas, dificultades, pero se va expandiendo. Los dos problemas centrales que tiene el sistema de salud colombiano tienen que ver con la insostenibilidad financiera que tiene en este momento, justamente debido a que las sentencias judiciales van ampliando y ampliando y ampliando la cobertura de los servicios, pero aparte de eso, la necesidad de depurar por completo las EPS. Vemos que se quiebra una EPS, que la otra es inviable, que la de más allá. Esos son los dos problemas centrales. De resto, en resultados, creo yo que es bastante positivo lo que ha significado el sistema de salud colombiano. En contraste, cuando uno se devuelve o a regímenes totalitarios que tenían la salud totalmente pública, o incluso Colombia antes de la reforma a la salud de comienzos de los años 90, recordamos esas tremendas tragedias en las colas del Instituto del Seguro Social, de la Caja Nacional de Previsión, etcétera, etcétera. Madrugando. La ficha, madrugando, sí. El tráfico con la ficha y una cobertura bastante limitada. Obviamente es injusto comparar el hoy con el hace 30 años, pero es el elemento que tenemos a la mano, Juan Pablo, para decir que el régimen totalmente público sería, por decirlo menos, cuestionable. Mauricio, ¿y qué tan complejo es pasar de un régimen de salud a otro? ¿Y esto qué tantos recursos implica? Porque hay muchas deudas con las EPS y además de eso, estamos en un sistema de salud que se requiere de mucha inversión. Hay dos instancias en las cuales habría que avanzar, Mauricio. La primera de ellas tendría que ver con la reforma a la salud. Dicen los que saben que si Gustavo Petro llega a ser presidente, tendría un capital político para ir pasando reforma tras reforma, quizás sin llegar a la salud. ¿Por qué? La primera sería una reforma tributaria, de la que ya hablaremos en unos momentos. La segunda sería la reforma pensional,
porque daría resultados inmediatamente, sería una reforma muy efectiva desde el punto de vista de, perdón la expresión, Robin Hood, que agarra recursos de los fondos privados de pensiones y los lleva a cubrir a 3 millones de colombianos que no tienen pensión hoy en día. Y la tercera en el orden, de acuerdo con la economía política, sería la de salud. Hay gente que dice o no le alcanza el capital político o no le alcanzan los 4 años. Hay otra gente que dice le alcanzarán más de 4 años si es que llega al poder. Yo no sé cuál de los escenarios será el que estemos analizando. Pero esa es la primera prueba de fuego. La segunda es la que tiene que ver con los recursos. Porque evidentemente para terminar haciendo una transición hacia un sistema totalmente público hay una serie de cuentas por pagar y una serie de derechos adquiridos, digamos, de quienes se metieron con las reglas del juego actuales que habrá que entrar a pagar. Y esa cuenta no se sabe exactamente de qué magnitud es. Sí, Mauricio, él utiliza una frase de salud para la vida y no para el negocio. Y él hablaba de la necesidad de darle más importancia a la salud preventiva, lo cual generó críticas incluso de Alejandro Gaviria, exministro de Salud, que hoy lo está apoyando, pero dice, oiga, todavía tengo reparos, porque por más que usted prevenga, no puede centrar todo el sistema de salud allí, porque entonces ya hay unas enfermedades en curso que necesitan otra atención y Gustavo Petro decía que sí es posible, que lo había empezado a hacer en Bogotá. La salud preventiva es, como lo decía hace un momento, uno de los principios que casi todos los candidatos tenían en la primera vuelta, es decir, los que ya lograron consolidar unos programas serios, coherentes, que tenían unos diseñadores de políticas públicas relativamente solventes. ¿Por qué? Porque casos como el de Costa Rica, por ejemplo, para no hablar del contraejemplo de Venezuela, que le meten muy duro a la prevención, logran bajar la tasa de enfermedades de manera dramática y logran bajar, por supuesto, la tasa de mortalidad posteriormente. La medicina preventiva sí sirve y es algo que no se ha hecho suficientemente en Colombia. Algunas EPS en Colombia tienen programas muy buenos de prevención, entre otras porque les bajan sus propios costos. Si yo tengo afiliados en mi EPS, digo mi EPS es la EPS de quien, el grupo que esté a cargo de esa EPS, si los tengo afiliados y hago muy buena salud preventiva, reduzco los costos en los que tengo que incurrir con esos afiliados. Por lo tanto, es algo que constituye una asignatura pendiente en el sistema de salud colombiano. Ahora, insisto, si uno agarra las brigadas de salud, los grupos de salud que propone Gustavo Petro hacer, y mira de dónde se financiarían, él dice que se financiarían con los tiquetes que hoy tienen las EPS del presupuesto para cubrir la prevención, quedarían faltando por lo menos 4,5 billones de pesos. Y esa es una cuenta que ahorita más adelante la ponemos en el tablero para ver de dónde saldría. Listo. Esas son las propuestas de Gustavo Petro. Andrea, nos toca entonces ahora mirar las propuestas en el mismo sentido, en la misma área, pero de Rodolfo Hernández. Sí, el candidato Rodolfo Hernández habla de un cambio y una eliminación de los regímenes existentes actualmente. Ya Mauricio Reina nos va a explicar un poco más. Esto se refiere a los elementos institucionales de su propuesta de salud. Él plantea recuperar y aumentar una red pública hospitalaria. Esto se refiere a los centros de atención, a los hospitales y orientarla a la prevención, esa prevención que también la menciona Gustavo Petro. Él habla de un modelo de control de precios a partir de un sistema de análisis de precios unitarios y garantizar el pago oportuno a los prestadores del servicio, eliminando así los costos financieros de instituciones prestadoras de servicios de salud de empresas sociales del Estado, pues refiriéndose también a las largas quejas de quienes trabajan en el área de la salud y que siempre piden que les paguen sus salarios atrasados. Otro modelo que él pretende implementar es el de medicina familiar, que se centre no solamente en la necesidad, sino en la responsabilidad del paciente. Y aquí toca un tema que también lo vemos en su política de seguridad y de narcotráfico, y es tratar las adicciones a sustancias psicoactivas como enfermedades crónicas, haciendo uso de procedimientos controlados de las sustancias psicoactivas. Y en el tema del adulto mayor, pues les promete cobertura en salud para todos quienes no tengan una pensión. Mauricio, me llama la atención ese primer punto, si usted nos puede explicar bien qué significa la eliminación de los regímenes existentes actualmente y cuál es la diferencia principal con Gustavo Petro. Bueno, arranco por la diferencia principal. Decíamos que Gustavo Petro propone volver público todo el sistema de salud. El servicio de salud sería prestado por el Estado, salvo en aquellos casos excepcionales donde por falta de cobertura, falta de suficiente institucionalidad, entraran a actuar actores privados, pero sería muy marginal. Mientras tanto, Rodolfo Hernández mantiene la actividad y el juego de los agentes privados dentro del sistema de salud. Esa es una diferencia fundamental, no solo para la operación del sistema de salud, sino casi que de filosofía de lo que debe ser una política pública. Pero en ese contexto
también recoge un elemento que fue discutido ahorita que estábamos hablando del caso de Gustavo Petro, y es lograr identificar una similitud o lograr igualar más bien los servicios a los que puede acceder cualquier colombiano. Que no, que es que yo hoy estoy en el régimen subsidiado, entonces me tratan más mal. ¿Usted se hizo tratar por la EPS o por la prepagada? Ah, no, es que métase por la prepagada porque la EPS no le va a cubrir. Esa diferencia, que es antipática, por supuesto, para la población colombiana, es a la que se refiere Rodolfo Hernández cuando dice eliminación de los regímenes actuales, es decir, todos con acceso al mismo paquete de salud, pero recuerden ustedes, en el aseguramiento y en la prestación de los servicios de salud con actividad del sector privado. Desde la perspectiva del usuario, todos iguales, y desde la perspectiva del prestador, tanto público como privado, pero con mucho juego para el sector privado. Pero dos elementos adicionales en los que yo quiero hacer énfasis. Uno de ellos tiene que ver con los precios. Rodolfo Hernández, lo decíamos ayer, tiene una obsesión, no quiero ser sarcástico con esa expresión, con los controles de precios de medicamentos, más de los que ya existen en Colombia, controles de precios de los servicios de salud, pero también en el ámbito de la infraestructura ha hablado de controles de precios, que los contratistas están teniendo unos márgenes muy altos y eso está haciendo que los peajes estén muy altos. Entonces él también dice hay que bajar peajes y hay que bajar lo que se están ganando los contratistas. Es curioso porque él es empresario, propende por la actividad del sector privado, la iniciativa de los empresarios, pero es muy dado a controlar los precios. ¿Cómo y de dónde? Pues eso sería algo que habría que ver si llega a ser presidente, porque no es nada fácil terminar de tener precios de referencia para absolutamente todas las actividades. Es que sobre eso, Mauricio Reina, hay un detalle que no podemos dejar pasar. De hecho, se ha señalado que por cuenta del control de precios de los medicamentos, ha habido medicamentos que dejaron de traer las farmacéuticas aquí a Colombia. Recuerdo mucho, Andrea, casos de medicamentos anticonceptivos para las mujeres. Claro, que entonces, eso fue, cuando se habla de control de precios, termina uno de pronto cayendo en un escenario en donde ya se dejan de prestar servicios porque no resultan rentables para el prestador o para quien esté siendo el proveedor de los mismos, ¿no? Efectivamente, la discusión de control de precios tiene dos dimensiones. Una de ellas, hay gente que está sacando una tajada demasiado grande con unos precios que son arbitrarios y son excesivos. Es posible que sí. De hecho, cuando Alejandro Gaviria, siendo ministro de Salud, impulsó control de precios de una serie de medicamentos, mostraba los precios de esos medicamentos en Colombia versus otros países de América Latina o en el mundo, y mostraba que en Colombia había una sobreexplotación de los laboratorios de los precios de esos medicamentos. Por lo tanto, digamos que cabe un margen de ajuste, pero también es cierto que cuando no existen esos referentes internacionales u objetivos que le muestren a uno que alguien está usando de los precios, si se mete a controlar precios, lo que hace es terminar afectando la oferta. Entonces, por ejemplo, en este caso, o desaparecen los medicamentos del mercado, o si nos vamos al caso de la infraestructura, pues habrá gente que dice, con esos peajes yo no le jalo a hacer ninguna carretera, y ahí queda uno fregado. Porque además se afectaría también, Mauricio, el tema de la propiedad intelectual y las patentes que seguramente no se impulsarían, la industria no impulsaría a crear nuevas tecnologías y nuevas patentes porque pues tiene controlados los precios. Pero quiero preguntarle sobre otro punto que mencionaba Andrea, y es el de regalar o entregar mejor de manera gratuita la droga a los adictos en Colombia para mitigar el fenómeno del narcotráfico, pero pues también está enmarcado dentro del tema del programa de salud que Rodolfo Hernández propone. ¿Usted qué opina sobre eso? Yo tengo dos posiciones al respecto. La más personal es de indefinición, porque creo que falta evidencia para mostrar cómo se haría y qué tan efectivo sería. Pero más allá de la personal, el enfoque conceptual es un enfoque de tratar la drogadicción desde la perspectiva de salud pública, lo cual es consistente con un diagnóstico que tenemos desde hace mucho rato en Colombia, y es que la estrategia punitiva por sí sola no nos resuelve problemas, nos trae toda la violencia, todos los costos que tenemos, y obviamente propender por un enfoque distinto es algo que debería buscar el país. Pero lo segundo, esa idea de agarrar a los adictos y proporcionarles directamente la droga, puede ser vista por algunos como qué acto de cinismo. Claro, lo que está haciendo es envenenando a la población y demás. Cualquier tratamiento para dejar una adicción conlleva el ir lentamente tratando a un adicto, pero eso sí, logrando sacarlo de las garras del crimen. Lo más complicado del narcotráfico, incluso para inducir nuevos adictos, es que el crimen sea el que provea la droga, porque es el que tiene en sus garras a los pobres incautos. Si es el Estado, se puede orientar con una estrategia de salud pública
que dicho sea de paso, flaquea un poquito en las propuestas de Rodolfo. Es mucho más sonoro decir, el Estado les va a dar la droga que necesitan, a decir, y además de eso, hay que hacer tratamientos que contribuyan a irlo sacando del flagelo. Sí, tengo una pregunta sobre el garantizar el pago oportuno a los prestadores del servicio. Eso suena muy bonito, ¿no? Y es lo que todos quisieran hacer, pero no se ha logrado. Vemos las manifestaciones de los trabajadores de salud en el Chocó, en Nariño, ¿y esto cómo lo va a lograr Rodolfo? ¿Él ha dado más detalles de cuál sería su estrategia? No, lo que demuestra, no ha dado detalles como en muchas otras cosas. Digamos que no quiero excederme, digamos, en un análisis mucho más general del programa de Rodolfo, pero quien lo haya leído desde el comienzo hasta el final se dará cuenta que hay muchos más enunciados que mecanismos de ejecución. De hecho, es un programa relativamente reducido en su extensión, lo cual contribuye a que, como decía Juan Pablo hace un rato, ustedes se lo lean de aquí al domingo para ver por quién van a votar. Pero aunque no van a encontrar muchos detalles. ¿Perdón? Aunque no van a encontrar muchos detalles tampoco. Pero lo leen rápido de todas maneras. Pero yendo a lo que decía Andrea, sí tiene un elemento a favor y es que el diagnóstico es correcto. Es decir, las IPS, no entremos en tecnicismos, los prestadores de los servicios, clínicas, hospitales, etcétera, y los mismos trabajadores de la salud son el eslabón más débil de un sistema en el cual la plata aparentemente está en el ADRES y en el Estado y va fluyendo a través de distintos mecanismos, pero no les llega a quienes más la necesitan, que son los prestadores de salud, hospitales, clínicas y los mismos trabajadores de la salud. El diagnóstico es correcto, la ejecución, como diría Paola, pasa a un anexo que no existe en el programa de Rodolfo. Siguiente diapositiva, siguiente tema, Paola, para mirar las propuestas de Gustavo Petro. Sigamos hablando de política social, pero esta vez enfoquémonos en lo que tiene que ver con esquemas de subsidios, infancia, nutrición, salud sexual y reproductiva. En materia de esquemas de subsidio, el candidato Gustavo Petro propone asistencia alimentaria mediante mercados o bonos alimentarios, según se trate de zonas rurales o urbanas. El programa de asistencia alimentaria, según el candidato Gustavo Petro, promoverá la capacitación y realización de actividades deportivas y culturales y el reconocimiento de las actividades del cuidado, la participación en el cuidado de la naturaleza. Eso es lo que propone Gustavo Petro en materia de subsidios. Veamos ahora lo que propone en materia de nutrición y salud sexual y reproductiva. En materia de infancia y nutrición, un plan de choque intersectorial para enfrentar el hambre y la desnutrición. Tampoco pues da muchos detalles sobre cómo sería ese plan de choque, pero lo que sí dice es que se busca con esto superar los efectos de la pandemia y reducir la mortalidad materna, perinatal e infantil. Y en materia de salud sexual y reproductiva, un plan nacional de prevención integral del embarazo adolescente, un tema muy importante, y respetar la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto. Este sin duda es el tema más polémico, pero creo que en esto coinciden ambos candidatos, Mauricio, y tiene que ver con el tema de seguir cómo están las cosas en este momento frente al aborto. No sé si usted tiene más detalles frente a la propuesta de Petro con ese punto específico, por ejemplo, en lo que tiene que ver con pues permitir el aborto pleno en cualquier etapa del embarazo, que eso es lo que falta todavía aprobar en el Congreso y que ya varios congresistas han dicho que lo van a impulsar. Dos reacciones, Paola. Ha sido sorprendente oír a Gustavo Petro en ciertos ámbitos diciendo política de aborto cero. Pero un momentico, si su programa y su propuesta lleva implícito o no implícito, lleva explícita la idea de respetar los casos en los cuales la normatividad colombiana está permitiendo el aborto y con los plazos respectivos, ¿cómo es eso de aborto cero? Pues a veces dice una cosa, a veces dice la otra, a veces está más cerca de los pastores cristianos, a veces está más lejos de ellos, pero lo cierto es que en esto se parecen, si tomamos como un hecho lo que dice el programa, se parecen bastante Gustavo Petro y Rodolfo Hernández en cuanto a respetar la situación actual que existe desde el punto de vista normativo frente al aborto. Pero el segundo punto, yo creo que si hablamos de política social y Gustavo Petro, no podemos dejar de mencionar que los dos pilares fundamentales de su política social son, por una parte muy costosos, por otra parte bastante sugestivos para la gente. Un auxilio a todas las madres cabeza de familia
que tengan hijos en la primera infancia. Acuérdense ustedes que el 40% de los hogares colombianos tienen como cabeza de familia a una mujer sola. Eso fue lo que nos dio el censo de 2018. De aquellas, las que tengan hijos en primera infancia recibirían medio salario mínimo al mes como una contribución y un subsidio para poder luchar para mantener la primera infancia en buenas condiciones. Eso vale mucha plata. Ahora espero que tengamos tiempo de hacer las cuentas de todo lo que valen todos los programas. Pero el otro, muy cuantioso también, una promesa de Gustavo Petro, y es darle empleo a todo el que no lo tenga. ¿Que si nos falló internet y no oímos bien? No, darle empleo a todo el que no lo tenga. Si en este momento hay 2,5 millones de colombianos desempleados, darle empleo a 2,5 millones de colombianos desempleados. Eso vale tanta plata que le descuadra por completo todas las cuentas que tiene. Algunos asesores han salido a decir, no, un momentico, hay que acotarlo. No es a todos, sino solo a algunos, no es todo el tiempo, sino solo 3 meses, no es un salario completo, sino medio salario, y ahí se van flexibilizando las cuentas como un acordeón. Pero esas dos propuestas, dichas en plaza pública o llevadas a una calculadora, tienen implicaciones supremamente distintas. Mauricio, hay una propuesta interesante de Gustavo Petro, y es llevar mercados o bonos a los más vulnerables dependiendo de la zona donde se encuentren. ¿Qué tan complejo es llevar a cabo esta propuesta, teniendo en cuenta que en este país ni siquiera hemos podido con el programa de alimentación escolar, donde se pierden los recursos o los niños no están recibiendo una alimentación adecuada, o lo que pasó en pandemia, que definitivamente llevar mercados a los más pobres es un poco más complicado y nunca hay una coordinación entre el Estado y tampoco las gobernaciones ni municipios? Y se volvió un caso de corrupción. Yo creo que aquí también hay que ver las dos caras de la moneda. Me parece que el objetivo y el propósito es plausible, es decir, es un propósito que uno tendría que apoyar y tendría que defender, porque evidentemente desde el punto de vista de la alimentación, pero sobre todo de la nutrición de los más chiquitos, depende el futuro del desarrollo cognitivo de los colombianos y sus capacidades en el sistema educativo, laboral, etcétera. Por lo tanto, ese es un propósito que es loable, digamos. La logística y la financiación son el gran problema, y no solamente estamos hablando de la logística de llegar a distintos rincones del país, sino también, como lo decía Paola hace un momento, la posibilidad de que haya corrupción. Yo no quiero prejuzgar, no estoy tomando partido al respecto, pero detrás de las propuestas de Gustavo Petro está un aumento grandote del tamaño del Estado, y el aumento grandote del tamaño del Estado siempre tiene las posibilidades de que exista de por medio corrupción, que existan malos manejos, etcétera, etcétera. Quién sabe cómo sería la ejecución, pero creo yo, Mauricio, que más que las dificultades logísticas están las dificultades que podría conllevar la ejecución de semejantes presupuestos en algo difícil de cuantificar, como suele ser unos mercados que siempre son más fáciles de llevar que de sacar las cuentas respectivas. Vamos ahora, Andrea, a mirar el mismo escenario, pero entonces desde la perspectiva de el candidato Rodolfo Hernández. Bien. Temas sociales. Temas sociales. Ya vamos a ir con ese esquema de subsidios, pero antes les menciono lo que él dice respecto a los adultos mayores, y es garantizarles el acceso a la salud a los adultos mayores que no tengan derecho a una pensión. También habla de un modelo de medicina familiar que incluya a los niños, con una atención en salud física y mental hacia la infancia. También propone ampliar la cobertura del programa de atención integral a la primera infancia, y en materia sexual y reproductiva poner en marcha un plan que reduzca los embarazos adolescentes. Ahora sí nos vamos con el tema de los elementos más que se refieren a los esquemas de subsidios. Y yo quiero empezar con la última parte, presten atención. Dice, revisión de los programas sociales y reestructuración financiera inteligente que permita la optimización de recursos sin sacrificar coberturas. Este podría ser una crítica porque le dicen que puede ser un riesgo si él pretende reducir algunos programas sociales en pro de ganar dinero, pues para que se pueda solventar el Estado y su lucha contra la corrupción. Ya le voy a preguntar sobre eso, Mauricio. Y en ese sentido propone una renta básica concentrando en un solo pago familiar todos los subsidios existentes de acuerdo con la clasificación del Sisbén 4. Él propone entonces revisar qué es lo que están recibiendo las familias para que solamente lo reciban a través de un único pago familiar. También propone fortalecer la política de los llamados BEPS, beneficios económicos periódicos sociales. Él propone incrementarlos para llevarlos al menos a medio salario mínimo.
También propone subsidios directos de 20.000 pesos diarios a quienes vivan a más de 50 kilómetros de sus centros educativos, brindar una renta básica a quienes trabajen en la protección de los bosques y revisión, ahí como lo decíamos, de estos programas sociales. Mauricio, yo quiero hacerle esa pregunta. ¿Qué riesgo hay con Rodolfo Hernández de que en esa extrema revisión para ahorrar plata en el Estado, para luchar contra la corrupción, se terminen cercenando algunos programas sociales muy importantes que ya están en el país? La premisa fundamental sería la siguiente: hay de dónde recortar la ejecución de programas sociales hoy en día en Colombia porque se están, entre comillas, malgastando. Sí hay. Muchas veces se ha visto como, y permanentemente lo discutimos, que fulanos o menganos que son de estrato 3 o 4 están recibiendo los beneficios de familias en acción, de jóvenes en acción, de no sé qué, de adulto mayor. ¿Por qué? Por estar mal clasificados. Muchos congresistas han hecho en el pasado distintos debates porque la clasificación desde el punto de vista económico y social de la población no es lo deseable que uno querría y por lo tanto hay mucho colado en los programas sociales. Punto número 1, sí se pueden depurar y eso sí significaría ahorros. Punto número 2, de esos ahorros se puede partir para ampliar la base de cobertura de programas sociales y aumentar su cuantía. Pues no es tan claro porque tampoco es una tajada marginal importante, pero marginal en todo caso la que en este momento se la están llevando los colados. Por lo tanto, habría que buscar financiación y ahí es donde puede cojear esta propuesta. Pero con un elemento también virtuoso, aquí hay unas de cal y unas de arena permanentemente. No solo Rodolfo Hernández, sino también otros candidatos en primera vuelta y incluso muchos analistas internacionales han dicho ¿qué es esa cantidad de programas? Que familias en acción, que jóvenes en acción, que adultos Colombia mayor, que no sé qué, unifiquen y muévanse hacia una renta básica que sea más fácil de administrar, que utilice SISBEN 4, el sistema más avanzado para clasificar a la población de acuerdo con su condición socioeconómica, y todo eso es recomendado internacionalmente, es idóneo, es sólido técnicamente, creo que está bien encaminado. Un último punto que vale la pena destacar de la política social o de las propuestas de política social de Rodolfo Hernández. Es el más ambicioso, comparado con Gustavo Petro, pero antes con los otros rivales en primera vuelta, en cuanto a cuánto darle a los colombianos que hoy están en edad de jubilación, que no son pensionados y que están desamparados, los viejos y las viejas, como los llama Gustavo Petro. Pues él propone darles un salario mínimo legal actual, 1 millón de pesos. Gustavo Petro se va por 500.000 pesos. Eso quiere decir que Rodolfo Hernández es mucho más sólido en su propuesta, más ambicioso. El problema es que mientras Gustavo Petro dice, bueno, eso lo sacaría de no sé dónde y sí sé qué, pues Rodolfo Hernández vuelve y nos lleva a un anexo que nunca encontramos en el programa, donde se encuentra la potencial financiación de esta clase de propuestas. Mauricio, yo aquí le quiero hacer una pregunta que resulta además comparativa respecto a Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Y aprovecho además para contestar a alguien que nos está escribiendo a esta hora en el YouTube Live diciendo que es falso que Gustavo Petro esté prometiendo empleo para todos los desempleados. No es falso. Aquí tengo en la pantalla el programa o plan de gobierno de Gustavo Petro y claramente dice, se implementará un programa que proporcionará empleo con un salario básico para quienes no puedan encontrar trabajo de otra manera. Sí está propuesto. Pero eso es lo que me lleva a la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre hablar, Mauricio, de renta básica o hablar de garantizar un empleo con un salario básico entre, que es lo que dice Petro y lo que dice Rodolfo? O sea, ¿qué cambia de renta básica a salario básico? Porque uno diría, pues los de Petro por lo menos están trabajando, en cambio los de Rodolfo se pueden quedar en la casa abanicándose. Es cierto que hay, no sé, sí, Paola se ríe, sobre todo por el aire acondicionado que tenemos. Es cierto que hay una similitud entre las dos ideas, pero hay diferencias también importantes. ¿Por qué? Desde el punto de vista de la erogación del presupuesto público y de la idea de que haya unos recursos que están siendo redistributivos, porque todos pagamos impuestos, van al Estado y del Estado salen a cubrir el ingreso de la gente, puede haber similitudes entre esa renta básica y esa posibilidad de darle empleo a todo el mundo. Pero también es un hecho que dependiendo del monto de esa renta o de ese salario que recibieran quienes estuvieran empleados por el Estado, va a depender la posibilidad de que salgan a buscar empleo. Una de las discusiones más importantes en el mundo alrededor de la renta básica, y me perdonarán que lo pongan estos términos, pero no son palabras mías, sino de los grandes analistas de este tema, es
no hay que hacerla tan cuantiosa como para que desestimule a la gente de salir a buscar un mejor futuro y de poder, en una eventualidad, mejorar su productividad e insertándose a la economía formal. Por lo tanto, no hay que hacer crecer excesivamente un Estado asistencialista para que inhiba a la gente de salir a buscar su propio futuro de una manera mucho más productiva. Y en ese frente hay que recordar lo que representó en la Colombia, en la Bogotá humana, es decir, cuando Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá, el darle empleo a la gente que lo necesitaba. Mis mayores respetos y sentimientos de solidaridad y empatía con todo el que no tenga empleo hoy en día. Dicho lo anterior, también es cierto que hay empleos muy poco productivos. No sé si ustedes se acuerdan, Juan Pablo y compañeros, de los bogotanos que tenían el chaleco de la Bogotá humana, que guías, como sí, uno, sí, que uno no sabe muy bien qué que es. reemplazaban a veces los semáforos peatonales, Sí, es sí, decir, sí. estaban en una esquina 8 horas levantando la paleta verde, levantando Sí, la sí, paleta sí. roja. Y eso, pues, hasta cierto punto también es limitar la capacidad de desarrollo de la gente, ir contra la dignidad del trabajo. Sí, dando unos recursos que seguramente yo no los voy a poder dar, entonces cállese la boca, señor Mauricio Reina, porque es que la gente tiene muchas necesidades. Hay que ponderar lo uno con lo otro. Creo que una ayuda de este estilo, Juan Pablo, debería ser lo suficientemente cuantiosa para atender necesidades sociales, pero también incentivar el que la gente se empiece a mover, no quede dependiendo del Estado, sino que se empiece a mover hacia la búsqueda de un futuro. Siguiente tema, Paola. Pero vean que sobre la propuesta de Rodolfo de unificar todo en una renta básica, pues hay quienes dicen que tampoco es tan viable porque es que no todos los que reciben jóvenes en acción necesitan familias en acción o ingresos solidarios, o sea, hay que focalizar bien eso. Sí. Vamos a hablar ahora sobre el tema de política macroeconómica, ahora sí, las cuentas y de dónde va a salir la plata, que esto es tan importante también. Las cuentas. ¿De dónde Y sale, vea sí? que ayer, en la presentación del marco fiscal de mediano plazo, el ministro de Hacienda, el Gobierno Nacional, que dice que va a entregar la casa en orden, ya habla de que no es inminente o que no es tan necesaria una próxima reforma tributaria, una nueva reforma tributaria mejor, con los gastos que hay hoy. Pero obviamente, usted nos lo dijo ayer, Mauricio, los gastos de Petro suman más de 100 billones de pesos y por ende sí tendría que reformar el estatuto tributario y sacar más recursos de ahí. Para eso entonces él propone establecer una política tributaria justa y progresiva acudiendo al enfoque de justicia climática. Bueno, esto es un poco etéreo. Desmonte gradual de beneficios tributarios. Acá tampoco pues habla exactamente cuáles serían esos beneficios que desmontaría, pero aquí sí ya es más específico porque habla de eliminar las rentas cedulares, el sistema de rentas cedulares que hoy son 5, creando una sola tabla que cobre el mismo impuesto a las rentas laborales, a los dividendos y a las ganancias ocasionales. Pero también habla de cobrarle un impuesto a los dividendos, un impuesto obligatorio en al menos en un porcentaje cercano al 70%, y dice que no extenderá el IVA a la canasta familiar y que impulsará impuestos saludables dirigidos a mejorar el acceso adecuado en cantidad y calidad nutricional de los alimentos y bebidas. Hay otras propuestas que tiene Gustavo Petro frente al tema tributario, los vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor. ¿O ya no hay más? Creo que se va a quedar corto. No, ahí mira, está. esa política ok. monetaria. Bueno, Ya no, se esto pasó, ya es es otro el tema monetario. Pero bueno, entonces frente al tema tributario, si podemos volver a poner la anterior diapositiva, por favor, para ver ese tema de desmontar beneficios tributarios. No sé, Mauricio, si usted tiene más detalles de cuáles serían los que va a desmontar. Y este tema también me parece muy importante, lo que tiene que ver con cambiar las condiciones del impuesto de renta para las personas naturales, tal vez también quitando algunas exenciones. Paola, agarrando estas ideas y complementándolas con un par adicionales que están en el programa de Gustavo Petro, la lógica de la propuesta de Gustavo Petro es la siguiente. Hoy en día, las empresas están pagando un impuesto muy alto, nominalmente hablando. Por lo tanto, lo que él propone es bajarle la tasa de renta a las empresas, a 25% a las empresas grandes y a 20% a las empresas chiquitas, pero eso sí, eliminando tratamientos preferenciales y exenciones, que es algo que le da erisipela a él. Muchas veces dice la reforma de 2019 y los beneficios y qué sé yo. Las gabelas. Porque, exacto, las gabelas. Entonces, se quitan las gabelas, eso permite tener una base gravable más amplia y eso permitiría bajar las tasas de renta de las empresas. Eso por una parte. Pero por otra parte, a las personas naturales,
a los más ricos, a los que él denomina los del club, subirles el impuesto de renta en cuanto a su tasa, subirles el impuesto a los dividendos, que hoy existe, pero se lo subiría de manera importante, pero para poder agarrar la tajada de los dividendos, obligar a que las empresas distribuyan por lo menos el 70% de sus utilidades en dividendos, de esa manera termina agarrando el impuesto de los dividendos, pero fuera de eso, reimponiendo el impuesto al patrimonio, o lo que hemos llamado también en Colombia el impuesto a la riqueza. Es decir, más carga para las personas, menos para las empresas, pero en las empresas eliminando exenciones y gabelas, como lo dice Paola. Eso, él dice, le daría 50 billones adicionales al año. Uno a esta hora del almuerzo, mientras nos siguen amablemente, 50 billones, ¿eso cuánto es? Eso es más o menos 5 veces una reforma tributaria convencional de Colombia. Es una barbaridad. Alcanzar eso es muy difícil desde el punto de vista de cualquiera que conozca la economía política, de cómo pasan las reformas tributarias en el Congreso. Miércoles. O sea, queda uno asustado. Otra pregunta y vamos con Rodolfo. Sí, A ver, Paola. Mauricio, es que quiero insistir en el tema del impuesto de renta para las personas naturales, porque usted dice que esa sería una fuente de más recursos, porque además ahí lo veíamos, Petro dice que no va a aumentar el IVA, a más productos de la canasta familiar y demás. Entonces, esa plata saldría, bueno, de quitarle algunas gabelas a las empresas y de quitar exenciones al impuesto de renta para personas naturales y que los ricos paguen más. Pero él mismo mostró hace pocos días su declaración de renta y ahí veíamos cómo de verdad el sistema tributario hoy permite que las personas, independientemente de sus ingresos, puedan hacer un montón de descuentos en su declaración de renta y al final terminan pagando cero. Claro, él tuvo unas retenciones en la fuente el año pasado, pero eso también está incluido en la propuesta de Gustavo Petro, de cambiar ese sistema para que se eliminen todos esos descuentos, esas deducciones y que al final quienes más ganan más paguen, que sea progresivo, como él dice. Sin lugar a dudas, en sus principios está eso, quienes más ganan, que más paguen. Acuérdense ustedes también una cuenta que sacó hace un tiempo, según la cual la secretaria de uno de los hombres más ricos de Colombia pagaba porcentualmente frente a su ingreso más que lo que pagaba el hombre más rico de Colombia porcentualmente frente a su ingreso. Una cosa que es muy efectista desde el punto de vista del debate y es real. Por lo tanto, hay que anotarle un punto allí. Pero hay que tener presente lo siguiente, Paola. El programa no entra en tanto detalle como por dónde va a tapar los distintos huecos que existen en deducciones, en exenciones, en qué puedo descontar o no. Pero está implícito dentro de la base conceptual de una propuesta de este estilo el que se taparían esos huecos. Sabemos que es difícil porque tenemos una trayectoria larguísima de reformas tributarias en el Congreso de Colombia, pero es parte de la propuesta. Andrea, nos vamos entonces ahora con macroeconomía con Rodolfo Hernández. Bueno, el candidato a la presidencia, Rodolfo Hernández, él dice que no haría una reforma tributaria. Yo quiero leerles una frase que resume un poco esa propuesta. Él dijo: la totalidad de los impuestos que pagamos los colombianos son 170 billones y gastamos 350,4 billones. Quiere decir que más del 50% del gasto público es fiado. Pero lo grave no es ese gasto, sino que se roban 55 billones. Entonces él dice que no va a hacer reforma tributaria, que lo que va a hacer es recuperar la chequera, quitarle la chequera a los corruptos y que ahí va a salir todo el presupuesto que se necesita para ejecutar sus programas. ¿Qué más dice Rodolfo Hernández? Propone una tarifa general del IVA no descontable del 10%, dice que la canasta familiar seguirá sin IVA, una de las críticas que le hizo al gobierno de Iván Duque, propone la eliminación del 4 por mil y eliminar impuestos a bienes de capitales. Así, sencillito, pero también muy polémico, Mauricio. ¿Es cierto esa maravilla que entonces quitándole la chequera a los corruptos se puede ejecutar su plan de gobierno? Por supuesto que no. Colombia necesita una reforma tributaria. Incluso si uno quitara los 50 billones que algún momento alguien lo dijo como cifra mágica que se lleva a la corrupción, necesitaríamos reforma tributaria. Es más, Paola decía ahora que el ministro de Hacienda ayer al presentar el marco fiscal de mediano plazo dijo, ya quizás no es tan necesaria una reforma tributaria. Es necesaria. Antes de la pandemia, si nosotros habláramos de tener un déficit fiscal de 5% del PIB, todos nos colgaríamos del techo. Por lo tanto, volvamos al modo mental de antes de la pandemia. Y
si bien Rodolfo Hernández dice que no haría una nueva reforma tributaria, quiero detenerme sobre dos propuestas de impuestos que acaba de leer Andrea. Una de ellas, reducir el IVA del 19% al 10%. Y todo el mundo en las tribunas aplaude y dice qué maravilla. Pero acto seguido dice que no sea descontable. Ay, jue madre, entra uno hoy en el terreno de los asesores tributarios. ¿En qué consiste eso? Acuérdense ustedes que uno hoy en día solo paga IVA sobre el valor que le agrega a un bien o a un servicio. Si yo soy confeccionista de camisas, yo no produje el algodón, ni el hilo, ni la tela. Yo agregué valor a esos insumos y sobre esa porción que agregué valor, termino consignándole el IVA a la DIAN. Por eso puedo descontar los otros IVAs que vienen atrás. Cuando uno dice no descontable, todo el mundo pagaría 10% sobre cada una de las cosas que venda. O sea, se y eso, triplica. Que es la crítica de Petro, O sea, ¿no? eso es como Claro, una escalera. Además, porque se Exactamente, convierte en es un una impuesto al escalera. consumo. Se convierte en un impuesto al Se consumo. convierte en un impuesto al consumo, no es IVA porque ya no es impuesto al valor agregado, pero lo más importante, baja uno del 19% al 10% en la tasa, pero como nadie puede descontar nada, todos pagamos más, que ese es un acto como de magia de primera comunión. Miren aquí y tengan, ahí tienen ustedes un mayor recaudo. Pero el otro elemento muy significativo es la eliminación del 4 por mil, algo que todos nos acostumbramos ya a pagar en las transacciones financieras. ¿Saben cuánto vale eso? Vale entre 8 y 10 billones al año. Uno dice 4 por mil, eso debe ser chiquito, pero aunque me duele a mí cada vez que lo pago. Entre 8 y 10 billones al año. La última reforma tributaria, hagan de cuenta ustedes, se iría si uno elimina el 4 por mil. ¿De dónde sacaría nueva plata? Pues él dice que no haría más. Que la corrupción. Que la corrupción. Y hay un tema que también ha sido difícil para Rodolfo Hernández porque después tuvo que explicar y le dijo funcionarios públicos que sean juiciosos, que trabajen tranquilos, yo no los voy a sacar. Pero él sí dice que se debe reformar ciertas cosas del Estado. Él dice que para él sobra el 30% de la gente incrustada en el Estado. Y esto se liga con lo que él dice de los gastos de funcionamiento de la Casa de Nariño, que todos tienen que ir desayunaditos porque allá no van a ir a comer, y convertiría la Casa de Nariño en un museo. Se reunió con unos empresarios Y que en solo- Bucaramanga y los Claro. obligó a pagar. Sí, y Los les puso dijo a que pagar a pagaran. todos. Y que solo Sí. pueden almorzar en media hora y no tomar tin, no tomar tanto tin. Entonces dice Rodolfo Hernández, austeridad en el Estado, pero respecto a los funcionarios públicos, muchos están pegados del techo. ¿Cuál es la verdad respecto a esta propuesta? Yo creo que hay dos cosas que decir al respecto. Yo no sé si sobra el 30% de la gente que está en el Estado. Esa es una cuenta que a mí me suena sacada del sombrero. ¿Por qué? Porque no la he leído en ninguna parte ni la he visto en ninguna parte. No soy experto, no soy corruptólogo ni nada parecido, pero no la he visto en ninguna parte. Eso es como una cifra que salió así. Por lo tanto, habría que ver exactamente qué gente sobra y qué gente no sobra. Pero lo más relevante, supongamos que sobra el 30% de la gente del Estado y se sale de 30% de la gente del Estado. Supongamos que uno logra reducir la corrupción y eliminar esos 50 billones que se van allí. Supongamos que la gente lleva su sándwich desde la casa y que no vuelve a tomarse un tinto en la Casa de Nariño. Y si quieren ustedes, supongamos además de eso que se suprimen 30 embajadas, cosa que sería fatal para el servicio, para la política exterior de este país. Ni por esas se cuadra el déficit fiscal. Es decir, estar uno en este momento de la campaña diciendo, y una embajada que me vale tanta plata, esa la voy a cerrar al día siguiente, pues eso es demagogia, perdón, porque eso no permite cuadrar las cuentas fiscales. No quiero decir con eso que defiendo la burocracia, ni que defiendo a los que van a tomar tinto, ni que defiendo al que está de gorra por allá en un consulado en Francia. Que tienen contratos corbata. Uy, la hora se pasó. Se Con pasó Mauricio volando. Reina, se nos fue el tiempo. No me diga, Sí, se hombre. nos fue el tiempo. Se nos ¿Con fue el novedades tiempo. o sin novedades? ¿Cómo? Con novedades. sí, sin A novedades. ver, Andrea, ¿tiene usted alguna novedad? No, la novedad de la fotografía de la silla vacía de Alfonso A Prada ver, veamos la en foto. RTBC. Con eso cerramos, con eso despedimos. Con A ver, eso Andrea. despedimos, donde él asegura pues que nunca llegó el equipo de campaña de Rodolfo Hernández, y ese fue el trino. No asistieron presencial ni virtualmente delegados de la campaña de Rodolfo Hernández a la reunión que sostuvimos en RTBC, y ahí está la silla vacía. Hasta el momento de la campaña de Rodolfo no nos han dicho. Oiga, Juan Y Pablo. desde, y desde RTBC nos dicen, no ha pasado nada. Este es el momento en el que seguimos esperando que aparezcan los compromisarios de Rodolfo Hernández, que son los que podrían ayudar a empezar a coordinar este debate, que por el momento parece un debate armado a las malas y que por el momento no va. Juan Pablo, pero cuando yo veo esa foto y me encuentro las sillas vacías del lado de Rodolfo Hernández, digo, ¿y eso qué va a implicar? Voy a poner la W para ver qué me dice Juan Pablo Calvás. ¿Qué implica eso? Pues por el momento que no hay debate. Es que no hay ninguna otra explicación. Y Es lo único. entonces el O sea, incidente de que- incumplimiento y todo eso, ¿qué? Es que ahí es donde los abogados también están en un escenario bastante particular. ¿Por qué? Porque hay quienes dicen, Mauricio, Sí. que
por haber él presentado La carta. la carta en la cual pide una aclaración sobre los motivos que están llevando a esta decisión del tribunal, se estarían corriendo los plazos. Y al correrse los plazos, pues sencillamente no estaría él entrando en desacato. Pero eso ya entra en la interpretación jurídica, Mauricio. Claro, entra en la interpretación jurídica y de resolver un desacato, pues ya lo dijimos, se demoraría aproximadamente 3 días. Esto sería más o menos el martes, estaría Bueno, resolviendo Yo esto. creo, Así que ya con un presente comentario encima. final, aquí esto se demuestra, pues no que sea necesariamente bueno o malo, pero se demuestra que el equipo político de Rodolfo Hernández pues es poco, son solamente 2 congresistas, la vicepresidenta no aparece mucho, la fórmula vicepresidencial, y todo lo termina resolviendo Rodolfo Hernández. Entonces yo creo que próximamente va a haber un pronunciamiento directamente de él para definir qué va a pasar, porque él dijo sí, acepto, entonces ahora no se puede echar para atrás. ¿En qué helipuerto se igual, encontrará? el reloj y la cuenta regresiva siguen avanzando. Se supone que había dicho el tribunal que hoy jueves, pero uno nunca sabe. De repente digan, y lo hacemos el viernes, o lo hacemos el sábado, pero pues es que ya 15 Sí, minutos antes del domingo. el tiempo apremia. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros, Mauricio. Qué gusto tenerlo aquí en la mesa de Sigue la W. Muchas gracias, Juan Pablo. Sobre muy todo complacido. ilustrándonos, qué es lo que se necesita. A veces en Colombia hay que parar un poquito, bajar los ánimos, bajar la tensión, escucharnos más y entendernos más. Y usted nos ayuda aquí a aterrizar los conceptos de los 2 candidatos. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Paola, mañana tenemos una cita, ¿no? Sí, señor Juan Pablo, cada vez más cerca de la segunda vuelta electoral. Mañana a las 12 en todas nuestras emisoras de W Radio Colombia y en YouTube, Facebook Live, W Radio Colombia, en Sigue la W Digital. Y a la 1 de la tarde, Andrea, tenemos otra cita. Tenemos otra cita, ya cada vez somos más en esta comunidad de Sigue la W en digital. Recuerden activar la campana de notificación para que les avise cuando yo empieza Sigue la W en digital. Hágase un poquito más hacia el centro, córrese un poquito hacia Sí, allá, porque es que porque- está tapando al uno y hay que dejar que los